Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar que prendan las cámaras. Una consulta, ¿te acuerdas de en dónde nos quedamos? Si usted le proyecta la diapositiva, sí. Ajá. Por eso. A ver, Eso sí. capaz de esto también. Ajá, eso ya vimos. Ya, entonces acá. Anterior a esa, profe. Acá es lo que hablábamos ya del derecho, o sea, de la introducción. Sí, eso también ya vimos. Sí, entonces aquí nos quedamos. Ya. Bien. Entonces vamos a empezar desde acá. Ok, listo. Buenas tardes, chicos, con todos. Vamos a comenzar esta nueva jornada, estas nuevas clases de legislación laboral. En ese sentido, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Justamente nos quedamos en que estábamos viendo la organización jurisdiccional del Estado, en el cual decíamos que existían 5 poderes del Estado, ¿sí? Que había el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral y poder de transparencia y control social. Decíamos también, ¿sí? Que el ejecutivo es el que se encarga de administrar el presupuesto estatal, ¿sí? Que se encarga de administrar el presupuesto estatal. Está conformado por el presidente, vicepresidente y ministerios. El poder legislativo, el que se encarga de crear las normas, las leyes, y se encuentra conformado por la Asamblea Nacional. El poder judicial, ¿sí? Es el que se encarga de sancionar por el incumplimiento de las leyes o de las normas, ¿sí? Y se encuentra conformado por los cortes y tribunales de justicia. Poder electoral es aquel que se encarga de conformar, o mejor dicho, organizar las elecciones, ¿sí? O cuando hayan elecciones. Tenemos ahí el CNE, al Tribunal Contencioso Electoral y los diferentes tribunales provinciales que ayudan justamente a la organización, ¿sí? De este evento de democracia. Después tenemos transparencia y control social, el quinto poder. Este quinto poder es el que nos decía que nos querían dar nosotros un poquito más de participación, ¿sí? Que nosotros podamos participar en el Estado, que nosotros podamos ver y controlar todo lo que hacen las demás instituciones del Estado, ¿sí? Tenemos o se encuentra conformado por el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, las superintendencias que existen, las de bancos, de compañías y demás, y la Defensoría del Pueblo, que nos ayuda a la defensa de nuestros derechos. Vamos a pasar, ¿sí? A ver 2 definiciones nuevas, ¿sí? A la que dicen, o a la que vamos a ver, que existen diferentes, o mejor dicho, 2 tipos de persona, ¿sí? 2 tipos de persona. Existe la persona natural y la persona jurídica. La persona natural y la persona jurídica. ¿Quién es la persona natural? Son todos los individuos de la especie humana, ¿sí? Todos los individuos de la especie humana. Es decir, cada uno de nosotros es Alexi, es Cristian, es Paolo. Todos nosotros somos personas naturales.
independientemente de su raza, de su sexo o de su condición. Todos somos seres humanos, todos somos ante la ley personas naturales. ¿Quién es la persona jurídica? La persona jurídica es un ente ficticio o una persona ficticia con la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Que puede ser representada legalmente y judicial y extrajudicialmente, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, ¿ok? por ejemplo. La persona jurídica son, en pocas palabras, las empresas, ¿sí? La persona jurídica son las empresas. Ojo aquí, no es Paolo Grijalva. ¿Qué pasó? Dame un segundito nada más. Ya. No es Paolo Grijalva la empresa, ¿sí? Si es que yo soy representante legal, ¿sí? Yo no soy la persona jurídica. ¿Sí? ¿Quién es la persona jurídica? Es la empresa como tal, ¿sí? Quedemos así, la empresa como tal. Ellos son la persona jurídica. Por ponerles un ejemplo, lo peor que le puede pasar a una persona natural es que vaya preso, que vaya detenido o que le priven de su libertad. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona jurídica? La clausura del negocio, ¿sí? O el cierre del negocio. Justamente porque a una empresa tú no puedes llevarle preso, ¿no es cierto? Nosotros no podemos llevarle preso a una empresa. Nosotros lo único que hacemos es clausurar o cerrar ese negocio y que no se vuelva a abrir nunca más. ¿Está entendido? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profe, la segunda, no sea malito. Otro ejemplo. Tendré que tener una consulta. Si yo les digo corporación la favorita, si me Sí, van a entender. Ya, sí, sí, porque es conocida. ya. Vanessa Mora creo que está alzando la mano. No sé si es lo mismo. Claro, es que verá, usted dijo que, por ejemplo, a una empresa no se le puede llegar, no se le puede llevar preso, o sea, es el lugar, es la infraestructura, es donde funciona un negocio como tal. Lo que se hace se clausura como tal, pero no se le lleva preso. Entonces, ahí es donde me confundí cuando usted dijo que se le lleva preso, pero no se le puede llevar preso. Perdón, disculpe, buenas tardes, profesor. No, no dije que se les deba preso a las empresas. Ojo, no hay cómo llevarse preso a una empresa. O sea, imagínate cogerle yo a la empresa y llevarle al Cotopaxi, a la Tacunga, ¿sí? Llevarme la infraestructura, es imposible. Lo que yo dije es que se deba preso a la persona natural, es decir, a los seres humanos. Es la peor sanción que tenemos. ¿Sí? A la persona jurídica, que es la empresa, llega a ser imposible que yo haga eso. Vamos con otro ejemplo para que quede más o menos entendido. Persona jurídica, Bien, chicos. persona jurídica, corporación la favorita. Persona jurídica, corporación la favorita. Nosotros podemos tocar a la corporación la favorita. Nosotros podemos tocar el corazón de la corporación la favorita. No, Imposible, ¿no es cierto? Imposible que nosotros toquemos. Entonces ahí se crea una persona ficticia, una persona jurídica, ¿sí? Cuando nosotros no podemos tocarle, porque si yo digo, ¿pueden tocarle ustedes a Paolo? no. O sea, no me pueden tocar, pero sí me pueden. Sí, profe, o sea, no la fregó. Ah, iba bien.
O sea, claro, no deben tocarme, pero pueden. ¿Sí? Ustedes me encuentran en el instituto, el momento que me saludan, me apretan la mano, me están tocando. ¿Sí? Pero si yo voy a la corporación La Favorita, yo le puedo apretar la mano. Ah, no, perdón, es que lo que pasa es de que como usted dijo, si lo podemos tocar, sentimos como tipo abuso, tipo así, manoseo. Por eso le dijimos que no hay que Ah, hacer ok. eso. Sí, que eso está correcto. Pero lo que me refiero es al saludo, al poderme hacer algo tangible, como por ejemplo coger un mouse, coger un lápiz, nosotros podemos tocar, porque existe. ¿Sí? Pero una corporación, a una empresa, a una persona jurídica, no podemos toparle, no podemos verle, ¿sí? Solo vamos a poder verle cuando tenga una infraestructura, pero antes de eso, imposible, porque no podemos tocarle, ¿sí? Pregúntale si entendieron, Sandrita. Gracias. ¿Está claro, chicos, sinceramente? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, profe. Susana creo que está alzando la mano. Buenas noches, profesor, compañeros e intérpretes. Verá, por ejemplo, verá, profesor, si yo a usted le tengo confianza, por supuesto que lo puedo tocar, pero en una empresa no se puede tocar, pero dentro de la empresa existen trabajadores de los cuales yo sí puedo tocar. Entonces, ahí estoy un poquito confundida, porque, bueno, en ambos casos, de una u otra forma, sí se tiene acceso, sí se puede tocar en cierta manera, pero eso, quería preguntarle. Ok, en ese sentido, Susana, toda una empresa como tal no puedes tocar, ¿sí? No vas a poder tocar a la corporación la favorita. ¿Sí? Al corazón de la corporación no puedes, pero un colaborador, al representante legal, al gerente general, claro que vas a poder tocarle porque es una persona natural, porque es un ser humano. La persona jurídica no existe, solo está hecho en papeles, es una asociación, es una unión entre personas que crean un ente ficticio, que crean una persona ficticia, que no existe simplemente para poder hacer un acto de comercio. ¿Está claro? ¿Ok? Ya, listo, profe. Ahí estamos. Marcia, buenas tardes con todos, compañeros, profesor. Verá, entonces estamos diciendo que todo tipo de empresa es jurídica, o sea, independientemente cuál sea la empresa, es jurídica. No nos vamos a fijar si en la empresa hay trabajadores, gerentes, jefes, no, o sea, en eso no nos vamos a preocupar. Una empresa, perdón, una persona jurídica es una empresa, institución, organización, tal cual. Pero una persona natural es, como usted dijo, todos nosotros con los que podemos conversar, dialogar, tocarnos, eso, ¿verdad? Sí, correcto, exactamente. Listo, vamos a continuar. ¿Me quedó claro? Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora sobre la capacidad de las personas. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es la aptitud legal, ¿sí? Aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Sobre todo más para contraer obligaciones. ¿Sí? Sobre todo para contraer obligaciones. ¿Qué es una aptitud? La aptitud es algo, es la destreza física o mental que tengo para realizar cierto acto, para realizar algo. ¿Sí? Esta es la aptitud. Es la destreza física o mental que yo tengo para realizar cierto acto. ¿Sí? No quiero que se confundan con actitud. La actitud es el ñeque que yo pongo, por así decirlo, las ganas que yo pongo para hacer cierta actividad.
¿sí? La aptitud, mientras es la destreza que yo tengo para hacer cierto acto, ¿sí? Para hacer cierto acto. Hay dos tipos, hay dos tipos de capacidad. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Cuál es la capacidad de goce? Es la capacidad, o mejor dicho, es la aptitud que yo tengo, ¿sí? Para adquirir un derecho, ¿sí? Para adquirir un derecho. Es decir, por el hecho de ser humano, por el hecho de ser una persona natural, yo ya soy, ¿sí? Yo ya tengo capacidad de goce y yo ya tengo todos los derechos. Yo ya tengo todos los derechos. Pero existe la capacidad de ejercicio, que llega a ser cuando yo pongo en práctica, cuando yo ejecuto el derecho que yo ya tenía adquirido, ¿sí? O el derecho que yo ya tenía. Por ejemplo, Paolo Grijalva, ¿sí? Tiene 14 años. ¿Se puede casar? Profe, ayúdeme con la proyección, no sea malito. Otra vez, por favor. Paolo Grijalva, ¿sí? Paolo Grijalva tiene 14 años. ¿Se puede casar? No, Correcto. No me puedo casar, ¿sí? No me puedo casar, pero tengo mi derecho a casarme, ¿no es cierto? Tengo un derecho adquirido, el derecho lo tengo, pero no puedo ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque no soy mayor de edad. Ahora, Paolo Grijalva tiene 18 años, se quiere casar. ¿Se puede casar? la pregunta, chicos. Sí, 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 sí. Depende, dice Marcia, es decisión de cada uno. Susanita, no. Sí, es que son complejos mis chicos, profe. Son así. O sea, a ver, ojo aquí es un ejemplo, no lo digo que se casen a los 18, ¿sí? Es un ejemplo solo didáctico para que me entiendan. Legalmente, legalmente, a los 18 ya me puedo casar, ¿no es cierto? Pero legalmente. O sea, no, no debería, pero legalmente ya puedo. ¿Qué están diciendo estos chicos? No sé por qué. Vamos, Carlita, por el amor de Dios. Salva. Digamos, por ejemplo, una mujer de 20 años que se casa con un chico de 16 años, eso es ilegal, no se puede porque la ley prohíbe, ¿no es cierto? Tiene Sí, que esperar a que sea mayor de edad para poderse casar, ¿verdad? sí, correcto. Ya, muy bien, perfecto. Ok, está muy bien. Gina, buenas tardes, profesor, esperando se encuentre muy bien. Verá, en la ciudad de Quito, digamos que en la ciudad de Quito, una chica se queda embarazada que tiene, qué sé yo, sus 16 años aproximadamente.
Por lo general sucede esto mucho en el campo. Esa persona ya puede casarse porque, bueno, ya prácticamente va a conformar una familia como tal, va a tener un bebé. Entonces, o en este caso se debe esperar a que cumpla realmente los 18 años para poderse casar. Le pregunto, por favor, esto, porque, por ejemplo, hay familias donde dicen, no, ya te quedaste embarazada, ahora te casas y son menores de edad, entonces ya no les permiten estudiar y eso sucede. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Usted dice que no se puede antes de los 18, pero hay personas que sí lo hacen. Antes, Antes. antes se podía hacer eso. Con la reforma que ha habido a las leyes, a los 18 años te casas y se acabó. No, no existe. Antes había que el papá debía firmar un permiso, que la mamá debía firmar un permiso para poderte casar. Ahora ya no es eso. Si no es a los 18 no te puedes casar. ¿No? ¿Ya? Eso, boba. Gracias, profesor. Marcia, profesor, yo le tengo una pregunta, no sé si de pronto usted sepa. Por ejemplo, en las ciudades grandes se cumple aún más lo que son las leyes como tal, pero por ejemplo en las comunidades, en el oriente, sí, desde muy jovencitos se casan, 16, 14 años, o se emparejan personas muy adultas con todavía niñas, niños. Eso sucede mucho en el campo y también en el oriente, así que... En la ciudad tengo entendido que obviamente sí se aplica la ley como tal, pero en el campo no. Una cosa es casarse, otra cosa es vivir en pareja. Casarse, 18 años mayor. Vivir en pareja ya es cuestión de cada uno. Yo digo porque es como se ve eso bastante en la televisión, en el oriente y comunidades. Sí, sí, se puede ver bastante, pero una cosa es que esté en pareja una persona con un menor de edad y otra cosa muy distinta es que yo pueda firmar el contrato del matrimonio. Vanessa, profesor, ¿qué pasa si en este caso los padres obligan a sus hijos pues a contraer matrimonio, tal vez porque desconocen esta parte de ley o les pagan para que bueno pueda casarse con otra persona? Por lo general se ve en algunos lugares donde personas muy adultas se casan con muy jovencitos y les pagan, o sea, les dan dinero para que esto pase, mintiendo que tal vez tienen, no sé, 18 años o demás. Si esto llega a pasar, ¿cuál es el tema de la sanción, multa, es cárcel? Si es sanción, ¿cuánto porcentaje? Eso quería preguntarle, por favor, Es profesor, cárcel, porque sí, sí me queda esa duda pendiente. es cárcel, porque si yo vendo a una persona, porque ¿qué es vender? Dar algo y que me den dinero, eso es vender, ¿sí? Si yo vendo a una persona, se cataloga como trata de personas y es cárcel, es un delito penado de 5 a 10 años, creo que es de cárcel. O a su vez, si yo falsifico un documento público como es la cédula, pues es cárcel también de 1 a 3 años. Entiendo, entiendo, profesor, muchas gracias. Sí, es un poquito complejo el asunto. Gracias. Mira.
Buenas tardes, profesor, esperando se encuentren muy bien. Quiero hacerle una pregunta. Verá, en este caso, por lo general, las señoritas, mujeres, ellas son las que se casan con hombres de mucha más edad, mucho más adultos. Por ejemplo, una chica que se casa a sus recién 18 años con alguien de 40, 45, 50 años. ¿Hay algún tipo, no sé, de protección, de hacerle entender de pronto a la chica que no es lo más correcto? Porque, o sea, la diferencia de edad sí va a afectar después. No, ya ha pasado los 18 años, no se puede hacer nada. Es mayor de edad de 18. Con alguien de 100 años, capaz se puede. Ajá, sí. Sí, no, profe. Sí, sí, Sí. sí. Digamos, profe. Porque Ya. si no se creen en eso. ¿A qué quería llegar yo? ¿A qué quería llegar yo con esta discusión de que si tengo 18 años me puedo casar? En el momento de yo cumplir los 18 años, al yo cumplir los 18 años, soy capaz, tengo capacidad. Por lo tanto, puedo ejercer mi derecho. Mientras que acá, en la capacidad de goce, simplemente cuando tengo 14 años, no puedo ejercer mi derecho, no puedo ponerlo en práctica el derecho. Acá ya puedo. ¿Por qué? Porque ya soy capaz con la mayoría de edad. Es casi similar si es que yo tengo un carro y quiero sacar la licencia, lógicamente debo tener la mayoría de edad para poder tenerlo. Pero yo desde que nací tengo mi derecho a la propiedad privada y a portar una licencia. Muy bien. ¿Crees que haya dudas, Sandrita? ¿Dudas? ¿O está claro? Sinceramente. ¿Sí? Ya. Claro, profe. Como tenemos incapacidad, también hay, perdón, como tenemos capacidad, también hay incapacidad. ¿Qué es la incapacidad? Esta falta de destreza física o mental que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta falta de destreza física o mental que tiene una persona. Tenemos dos tipos de incapacidad, la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. ¿Quiénes son incapacidad absolutos? Los que no pueden hacer nada por sí solos y necesitan de un tercero que los represente. Tenemos a los impúberes. ¿Qué es eso? No sé. Ay, me tomó la lección. Esto de aquí le pone la palabra, aquí está impúberes, a la de absoluta. Mira. ¿Ya? Los impúberes son los hombres menores de 14 años y mujeres menores a 12 años. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, si van y les dicen que un niño de 10 años quiere vender un carro, lógicamente nosotros no vamos a creerle. ¿Sí? O que quiere comprarle el carro, no vamos a creerle. ¿Por qué? Porque es un menor de edad, es un impúber, es una persona menor a los 14 años. Si es hombre y si es mujer, menor a los 12. Y si ustedes se llegan a preguntar por qué existe esta diferencia de edad entre hombre y mujer, es porque se dice
Se dice que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Se dice nomás, no, 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 no. No, no, no. La historia lo demuestra, profe, ni siquiera la ciencia, toda la historia de la humanidad corrobora eso. Después, ¿quién es él? Sí, Carla ya quiere pelear creo conmigo ya. Sí. Dice, no, sí, profesor, vea, los hombres son demasiado inmaduros. Eso ya es algo visto y probado. Pero la mujer, no sé por qué, pero sí hay esa diferencia, o sea, la mujer sí es más madurita. No, sí, sí, eso es, hasta en la ciencia lo prueba, que la mujer madura más rápido que el hombre. ¿Sí? Psicológicamente hablando, ¿no? Psicológicamente hablando. Es más madura que el hombre y desde antes. Entonces, pero eso dicen nomás, yo no sé. Después tenemos a los dementes comprobados. A ver, me quedé. Dementes comprobados. ¿Quiénes son estas personas? Los que les falta o tienen alguna afectación en su salud psicológica, ¿sí? En su salud mental. Es decir, las personas que no están en este mundo, ¿sí? Es decir, las personas que están en un mundo totalmente viendo un mundo que no es real, viendo elefantes rosados que no existen. Entonces, estas personas son incapaces absolutos, es decir, que no pueden realizar nada por sí solos, necesitan de un tercero. Por ejemplo, si es que van a vender un carro ustedes y viene una persona que les dice, sí, el elefante rosado me dijo que estabas vendiendo. Ustedes lógicamente no van a venderle. ¿Por qué? Porque seguramente es una persona que tiene una afectación en su salud mental. Tercero, este va a generar controversia, Sandrito. Personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. ¿Sí? Si ustedes leen personas sordomudas es porque la ley lo establece así. Personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Ustedes saben que tienen su lenguaje de señas, que pueden escribir y que pueden darse a entender de alguna forma. Pero hay personas que no saben el lenguaje de señas, que no saben escribir y que no pueden darse a entender. Entonces, es imposible que las demás personas puedan saber qué es lo que está pasando o qué es lo que quiere, cuál es su deseo. ¿Generó controversia? ¿Está claro? Están pensando, están pensando. No, están pensando, profe. A ver, veamos. ¿Cuáles las preguntas que tienen? A ver, chicos, retomemos. Miren. ¿Pero solo los sordos o también cualquier otro tipo de discapacidad, dice Mayra? No es lo mismo la discapacidad que incapacidad. La incapacidad es que no se puede firmar ningún acto jurídico, ningún contrato. No te puedes obligar. La discapacidad puede hacer todo.
Entonces, cuando utilizamos nuestra lengua de señas, escribimos o intentamos comunicarnos de otra manera, nos separamos de ese grupo. Se separan totalmente de ese grupo y ustedes pueden firmar todo tipo de contrato. ¿Por qué? Porque saben a lo que se están obligando. Cuando hay un contrato, yo me obligo a hacer algo, ¿sí? Digamos un contrato laboral, yo me obligo a representar legalmente a alguien, ¿sí? Pero ustedes están entendiendo que se están obligando. Ahora, ¿cómo hago entender a una persona que no sabe cómo comunicarse, no sabe leer? No sé si sepa leer porque no puede comunicarse, ¿sí? Seguramente no sabe en lo que se está obligando. Por eso necesita de un tercero que lea y comprenda que en verdad se está obligando a hacer algo que puede, ¿sí? O algo que no puede hacerlo. ¿Está claro, chicos? Dice que si por favorcito les puede poner otra vez la diapositiva que quieren echar una miradita. No, Que si les puede señalar donde dice esa parte que de los sordos mudos. Ahí sí, profe, nada, échale una subrayación. Ahí está. Ahí dice. Diga, alce en la mano, diga. A mí no, al profe. Vaya. dejo de compartir. Por favor, profe, no sea malita. Cristian, Cristian, no está. Ay, perdón. Dice, profesor, muy buenas tardes. Un saludo cordial, esperando se encuentre muy bien. Verá, con el tema de las incapacidades, realmente sí es. A mí en lo personal se me hace muy feo, yo siento bastante denigrante que usted haya colocado el término sordo-mudo. O sea, cuando van a entender, hablo de manera general, que nosotros no somos sordos mudos, somos personas sordas, pero porque no escuchamos eso, por eso no podemos hablar, pero no es que tenemos un daño en nuestras cuerdas vocales que nos incapacita hablar como tal. Porque, o sea, mudos, aparte que es un insulto que incluso los oyentes utilizan para referirse a personas que no piensan o son tontas o que toman malas decisiones, ese no es nuestro caso. O sea, nosotros somos personas sordas como tal y le ruego de manera, por favor, que pueda corregir lo que usted está ahí escrito, no sordo mudo. Ahora, yo me voy a defender, ¿sí? Por eso yo, al momento de hablar, dije discapacidad auditiva. Yo nunca dije sordo-muda, ¿sí? Yo dije discapacidad auditiva, personas con discapacidad auditiva. Este término que ustedes acaban de ver es un copy-paste de la ley, un copy-paste del Código Civil, ¿sí? Yo nunca dije sordo-muda. Y si ustedes se sienten ofendidos, y yo lo entiendo, por eso yo dije persona con discapacidad auditiva. Pero yo no puedo cambiar la ley, ¿sí? Eso se debe cambiar de acuerdo a la inclusión social del país. Y les pido perdón por eso. Por eso yo digo una persona con discapacidad auditiva. Y yo entiendo cuál es su condición y todo lo que conlleva la discapacidad, ¿sí? Pero nunca dije esa frase o esa palabra, nunca la dije yo.
Qué horrible que en la ley no se den el tiempo de investigar cuál es el término correcto para referirse a algo tan delicado como es una discapacidad como tal. Y da una vergüenza que personas que dicen que nos representan en la asamblea mismo, que son encargados de no solo crear leyes, sino también de hacer alguna modificación, no se tomen el tiempo. O sea, es algo ya muy ofensivo. Entiendo y muchas gracias también por su explicación que no es que usted redactó, como usted dice, copió y pegó en algo que ya está estipulado y no puede cambiar, porque la ley no se cambia como tal. Le agradezco por su explicación, pero es lamentable que esto suceda. Sí, créeme que yo cuando lo pegué y yo desde que doy clases nunca digo esta palabra porque sé que es denigrante para ustedes. Desde que doy clases hace 4 años y sigo diciendo yo persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad auditiva. Y ustedes en los exámenes de mis chicos, de mis anteriores chicos, de mis anteriores alumnos, ponen persona con discapacidad auditiva, no ponen lo que dice la ley, sino lo que yo digo. ¿Sí? Porque ellos deben entender el respeto hacia todos los demás. Y sí, es denigrante y lamentablemente hemos votado por personas que no se merecen estar ahí y hasta ahora no existe una reforma del Código Civil. El Código Civil fue redactado en el año 2000, bueno, antes, lógicamente, pero la última reforma fue en el 2004, 2005, y la dejan ahí y no pasa nada. Ojalá futuro, dicen los chicos. Ojalá futuros llegue yo de asambleísta y ahí cambio, les prometo. O uno de ustedes, ¿por qué no? Profesor Paolo, ¿Quién es? bueno, Cristian, profesor Paolo, le agradezco mucho, vuelvo y repito la explicación y sobre todo, como usted dice, ¿no? Que cuando usted explica al resto de estudiantes, pues utilice la terminología correcta. La verdad, también sí siento que es un asunto muy cultural, porque en otros países no se da esto, pero bueno, le agradezco mucho por su explicación y gracias, ¿no? Por ello. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Muy bien, sigamos, chicos. Y para fines prácticos vamos a eliminar esto. ¿Mande? Para fines prácticos vamos a eliminar la palabra. Gracias, profe. Listo. Empático. Claro. Es que imagínate que no cambien eso, es muy estúpido y realmente yo mismo no entiendo. Por eso yo hablo de discapacidad auditiva, nunca digo esa palabra. Vamos con la incapacidad relativa, ¿sí? La incapacidad relativa es aquella en la que, porque el ser humano mismo, porque la persona mismo hace algo en su vida, es declarada incapaz relativa. Es decir, que no puede firmar ningún acto jurídico y sobre todo no puede administrar sus bienes, su dinero, sus casas, su carro y demás. ¿Sí? ¿A quién tenemos aquí? A los púberes. Los púberes son los hombres mayores de 14, pero menores a 18. De ¿Sí? 18, dice Rango. Hombres mayores de 14, pero menores de 18. Y mujeres mayores de 12, pero menores de 18. ¿Por qué existe esta diferenciación? Sí, estas personas ya pueden emanciparse, es decir, ser independientes. Sí, los de acá no pueden, los impúberes no pueden, pero los que están en este rango de edad ya pueden emanciparse y ser considerados mayores de edad. ¿Quién más está aquí? Los toxicómanos. Los toxicómanos son las personas que tienen alguna adicción a una droga, ¿sí? Pero una adicción fuerte, ¿sí? Una adicción fuerte que no pueden dejarla.
y que están refundidos en este mundo. Ellos también son personas con incapacidad relativa. ¿Por qué? Porque lógicamente no pueden administrar sus bienes. Va a ser imposible que puedan administrar sus bienes. Después tenemos a los ebrios consuetudinarios. ¿Quiénes son los ebrios consuetudinarios? Las personas que tienen una adicción al alcohol, los alcohólicos. Sí, los alcohólicos. Pero ojo, no es porque me voy a pegar una cervecita en la esquina, es que yo ya soy un ebrio. ¿Sí? Sino que yo tengo esta adicción, esta enfermedad mental de adicción al alcohol. Después tenemos los disipadores. Ahí te fregues, Sandrita. Tenemos los disipadores. ¿Quiénes son los disipadores? Los disipadores son las personas que pierden su economía en un juego de azar. Es decir, las personas que apuestan. ¿Sí? Las personas que apuestan. Pero ojo, no, tampoco es que me voy a ver el boli y apuesto $5, no, por eso voy a quedarme sin dinero. O apuesto $1, no, por eso voy a quedarme sin dinero. Sino las personas que en verdad tienen esta adicción, esta enfermedad mental llamada ludopatía, en el cual pierden su dinero por apostar. Después tenemos las personas consideradas quebrados e insolventes. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellas que les falta liquidez económica. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Sandrita? Siga, profe, no me haga caso. Les falta liquidez económica. ¿Sí? Les falta liquidez económica. Es decir, hice un préstamo en el banco, no pude pagar el préstamo, me declaran insolvente. ¿Por qué? Porque no tengo plata, tengo liquidez económica, no tengo dinero. ¿Sí? Esos son los quebrados e insolventes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Sí, Ok, está claro. vamos a tomar un receso de 15 minutos para que puedan almorzar y ya nos vemos en 15 minutos.
Andrito, ¿estás por ahí? Profe, Ya que regresemos, ya. ok. Cámara, chicos. Ay. Ya sí, se va a empezar. Sí, profe. Ok, vamos a empezar. Entonces, una vez que acabamos de ver la introducción al derecho, conocemos ya qué es el derecho, conocemos de dónde nació, cuál es la jerarquía normativa, conocemos también los tipos de persona que existe, cómo está organizado el Estado, conocemos también sobre la capacidad e incapacidad de las personas, vamos a hablar sobre el derecho laboral, vamos a hablar sobre la introducción al derecho laboral. ¿Sí? En ese sentido, vamos a hablar de los antecedentes del derecho laboral. ¿Sí? Primer antecedente. En la Roma clásica no existía o no había un concepto de lo que era trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se determinaba que el trabajo o esta actividad para poder vivir era un labor o era algo que tenían que hacer los esclavos. ¿Sí? Trabajar para poder vivir era algo que hacían los esclavos, más no las demás personas. Entonces, no se consideraba ni siquiera el trabajo, por lo tanto, no había una regla, no había una ley. En esta época, sí, de los años, se toma en cuenta más al derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Es aquel que es un conjunto de normas que regula la interrelación de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, matrimonios, divorcios, herencias, etcétera. Después tenemos a la Edad Media. En la Edad Media ya el trabajo llega a verse como algo necesario, ¿sí? Algo necesario, algo que puede ser una forma de sustento única, ¿sí? Una forma en la cual yo puedo tener dinero para satisfacer mis necesidades básicas. Eso es el trabajo, ¿sí? Ya comenzamos a ver que existe algo de nociones de lo que es el trabajo. Aquí en esta época existía el feudalismo,
que en pocas palabras, entonces trabajen todos y cobre uno. En esta época se llega a dar la revolución industrial. Con la revolución industrial caemos en algo que es la igualdad de oportunidades, es decir, que todos tenemos las mismas oportunidades si es que nos vamos a un puesto de trabajo y demás. O a su vez, ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Se puede llegar o llegamos a una época de satisfacción de las necesidades. ¿Por qué? Porque lo que se producía manualmente, digamos 10 pacas de fideos, ahora se producían miles de pacas de fideos y ya podíamos todos nosotros poder llegar a satisfacer nuestra necesidad. Después tenemos la Revolución Francesa en la Edad Moderna. Con la Revolución Francesa se llega a ver que ya los trabajadores comenzamos a tener derechos, comenzamos a tener beneficios dentro de nuestro lugar de trabajo. En 1940 nace el Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajo, en el cual se establece que existe mayor bienestar del trabajador, ¿sí? Se establece el derecho a poder unirnos y ponernos a defender, en el cual se llama movimiento sindical. Pues tenemos la expansión de los sectores medios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros queremos profesionalizarnos, queremos ser profesionales o especiales en cierta rama o en cierta materia. Conociendo un poco los antecedentes, vamos ahora a dar la definición. ¿Cuál es la definición de derecho laboral? Conjunto de normas regulatorias, ¿sí? Es decir, leyes, reglas, en las cuales va a tener el objetivo, ¿sí? El cual va a tener el objetivo de regular la relación entre el empleador y el trabajador. Regular la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Para qué? Para que no existan conflictos laborales, para que no existan vulneración de derechos. En el Ecuador tenemos dos normativas que rigen al derecho laboral. Una, tenemos el Código de Trabajo. Código de Trabajo rige al sector privado, ¿sí? Es decir, no del Estado, no en una institución pública. Y la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP, rige para lo que es el sector público, es decir, para los que trabajan en el Estado. ¿Sí? Son dos normativas que existen en el Ecuador. En esta clase nos vamos a enfocar en el Código de Trabajo del sector privado. A ver, a ver, a ver. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Todo bien. ¡Wow! Las dos opciones. O soy muy buen profesor o no me están entendiendo nada. No, sí, sí está claro. Sí está claro, sí está claro. Ok, buenísimo. Vamos entonces a continuar. Vamos a hablar de la fuente del derecho laboral. ¿Sí? ¿Qué es esto de las fuentes? Volvemos a lo mismo. ¿De dónde nace el derecho laboral? Volvemos a lo mismo. Este derecho laboral, sí, tiene dos tipos de fuente. Dos tipos. La primera son los antecedentes históricos, ¿sí? Llamada fuente histórica. ¿Por qué? Porque el derecho laboral nace gracias a todas las luchas sociales que ha habido, a todas las manifestaciones que ha habido para que se respeten nuestros derechos como trabajadores. Entonces tenemos la primera fuente, que es la fuente histórica.
La segunda fuente es la formal. La formal es la que tenemos en pantalla. Es la que se divide, ¿sí?, en la normativa correspondiente en la cual nos va a dar derechos. Tenemos en primer punto a la Constitución. Después tenemos a tratados internacionales o convenios internacionales o leyes internacionales. Después tenemos a la ley, y en este caso, para fines prácticos, el Código de Trabajo. Y tenemos a los reglamentos internos de trabajo, que ahí vemos cómo nace y cómo va a guiarse la unidad de talento humano, cómo va a guiarse los derechos de los trabajadores y cómo deben respetarse. Ahora vamos a hablar sobre las características del derecho laboral. ¿Cuáles son estas características? Primero, que es dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que está en constante cambio, está en constante evolución, dependiendo si se crea una nueva fuente de trabajo. Me imagino que nosotros sabemos lo que son, por ejemplo, las aplicaciones del celular, las que se pide comida. ¿Sí? Las personas motorizadas, los que manejan los pedidos, no tienen un contrato de trabajo, no tienen los derechos establecidos dentro de un código de trabajo. Estas personas son olvidadas por la ley, por así decirlo, por la ley laboral. En el país se está discutiendo, ¿sí?, si es que estas personas deben entrar con un contrato de trabajo, deben tener IES y todos los demás requisitos que solicita la ley. ¿Sí? Si ustedes ven, se creó, ¿no es cierto?, una nueva fuente de trabajo, una nueva forma de trabajar, y lo que hace la ley es evolucionar y tratar de regular. Lo que hace el Código de Trabajo, lo que hace el derecho laboral, es tratar de regular esa nueva fuente que se creó. Después tenemos que es un derecho social, como segunda característica. ¿Qué quiere decir que es un derecho social? Que el derecho laboral siempre va a buscar el bienestar de la mayoría. Y siempre va a buscar el bienestar de la mayoría. ¿Y cuál es el bienestar de la mayoría? ¿O cuál es la mayoría? Las personas que trabajamos. ¿Sí? La mayoría de nosotros trabajamos o tratamos de trabajar. Esas somos la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, va a buscar que nosotros nos sintamos bien, que nosotros tengamos nuestros derechos, que a nosotros, las personas que trabajamos, nos respeten en nuestros derechos. Después tenemos que es expansivo. ¿Sí? Es un derecho expansivo. Esta característica quiere decir, como pudimos ver en los antecedentes, que ni siquiera se sabía lo que era trabajo y ahora gozamos de más derechos, gozamos que tenemos que tener IES, que nos tienen que pagar un sueldo, nos tienen que pagar 13º, 14ª remuneración y demás derechos que ya tenemos, que ya adquirimos. ¿Sí? En pocas palabras, empezó de algo muy bajo, muy chiquito, y comenzó a expandirse, 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 expandirse. Comienza a expandirse y se hace grande. Ahora el derecho laboral es inmenso porque llega a proteger a todos los trabajadores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar sobre los principios del derecho laboral. ¿Sí? Los principios del derecho laboral. ¿Qué es un principio? Para fines prácticos vamos a decir que es la guía, ¿sí? Es una guía en la cual la ley quiere llegar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el objetivo del derecho laboral?
era justamente este de que no haya conflictos, de que no exista vulneración de derechos. Ese es el objetivo del que quiere llegar la ley, ¿no es cierto? Que quiere llegar el Código de Trabajo. Entonces, los principios son los que nos ayudan como una guía para llegar a nuestro objetivo. Vamos a empezar con el primero, irrenunciabilidad. ¿Qué es irrenunciabilidad? Que a nosotros, ¿sí? No nos pueden obligar a renunciar a un derecho que tenemos. Por ejemplo, Paolo, ¿sabes qué? Este mes no te vamos a pagar tu sueldo. Y yo digo, ok, me están obligando a renunciar a un derecho que yo ya tenía. ¿Sí? Un derecho que yo ya gozo. No se puede. O a su vez, nosotros mismos no podemos renunciar a un derecho. ¿Sí? Decirle, oiga, ¿sabe qué? No me pague el 14º, no me pague el 13º, tranquilo, me cae bien. No se puede. ¿Por qué? Porque es un derecho que ya adquirimos y se debe cumplir. No podemos renunciar. Imposible. De eso se trata la irrenunciabilidad de los derechos. Principio, segundo principio de tutela y protección. Segundo principio de tutela y protección. Este principio trata de que el Estado mismo, el país, el presidente y demás instituciones del Estado deben proteger al trabajador. ¿Sí? No deben proteger al empleador, no, erróneo. Deben proteger al trabajador. ¿Por qué? Porque es la parte más débil de la relación laboral. ¿Sí? Es la parte más débil de la relación laboral. Por lo tanto, el Estado debe encargarse de proteger. ¿Cómo se puede proteger? Que la normativa se encuentre en correcto funcionamiento, que la normativa se encuentre todos los derechos que debemos gozar. Ahí ya estamos protegiendo. Tercera, principio prooperario. Principio prooperario. Este de acá. Ojo ahí. Este principio prooperario es que, ¿cómo les explico? Más fácil. Ya. Voy a explicarles con un ejemplo. Digamos que existe una ley en la que nos dicen, esto es un supuesto, ¿no? Una ley que nos dicen que se debe pagar como básico, como sueldo básico, $1,000, ¿sí? Y en su trabajo, en un reglamento interno, existe que se pagará $500. El principio prooperario, o el tercer principio que estamos viendo, nos dice que nosotros y los jueces deberán utilizar la ley más favorable o la ley que más le favorezca hacia el trabajador. ¿Sí? Hacia el trabajador. Entonces, siguiendo esta definición, si yo tengo una ley que me dice que debo ganar $1,000 y un reglamento que me llega a decir que gane 500, ¿cuál es la más favorable hacia el trabajador? La de los $1,000. Por lo tanto, se debe utilizar esa ley. Por lo tanto, se utiliza la ley que más le favorezca al trabajador. Voy a cerrar para preguntar si tienen dudas. ¿Hasta aquí está entendido o hay dudas? Respondan, chicos, por favor. Marifer dice que está confundida. A ver.
En el ejemplo último que usted puso, ahí me confundí. O sea, ¿por qué hay dos valores? Si la ley ya dice un valor. Porque puede llegar a eso, estamos en Ecuador, puede llegar a pasar estas contradicciones en la ley. Por eso mismo existe este principio, que se utiliza la más favorable a ese trabajador. ¿Y si usted nos puede poner otro ejemplo? A ver, es que pensé que era más fácil. A ver, déjame pensar. Mm, mm, mm. Ya, ok. En la ley, sí, en la ley se determina que se debe contratar a mujeres embarazadas, ¿sí? En la práctica, las empresas, cuando hacen la selección del personal, dicen, no, mujer embarazada no entra aquí, ¿sí? Y yo puedo aplicar el principio, si es que yo demando, si yo denuncio, se debe aplicar el principio de cuál es la ley más favorable hacia el trabajador, que contraten a una mujer embarazada. Exacto, ya, ahí está. Eso. Ahora sí. ¿Alguien más? Claro, chicos. ¿Está bien? Ya, ahí estamos, profe. Ok, conste que estoy preguntando si es que te entienden. Cuarta, cuarto principio de libertad. Este principio de libertad tiene que ver con, o bueno, vamos a hacerlo así. Existen dos perspectivas o dos puntos de vista en este principio. Mi lápiz, ¿dónde está? Dame un segundo para rayar. Ya, existen dos perspectivas, ¿sí? La primera perspectiva que se tiene es para el empleador, ¿sí? Para el empleador. Empleador. En este sentido, es la libertad de contratación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como jefe, yo como dueño, yo como empleador, elijo a quien quiero contratar. Es mi libertad de elección. Yo elijo a quién contratar. Si me cayó bien Alexi, contrato a Alexi. Si me cayó bien Paolo, contrato a Paolo. Si no, no los contrato, pero yo elijo. Es mi libertad. Y la otra perspectiva es para el trabajador. Ay, trabajador. ¿Sí? Para el trabajador. ¿Cuál es esta perspectiva? Que yo como trabajador tengo la libertad, de igual manera, de elección, de escoger en dónde quiero trabajar, ¿sí? De escoger dónde quiero trabajar. Nadie es forzado a trabajar en un lugar que no quiere, ¿sí? Pero ahora, ustedes me van a decir, pero profe, a veces escogemos que por la necesidad escogemos lo que queramos, ¿sí? Pero están escogiendo, ¿sí? Ustedes están firmando un contrato, ustedes están decidiendo en dónde quieren trabajar. Si ustedes ya no quieren trabajar ahí, simplemente presentan la renuncia y se acabó. Pero existe esto. Entonces, las dos perspectivas del principio de libertad se basa en elección. La una del empleador
de dónde quiero trabajar, y la otra del trabajador, ¿sí? Ojo ahí. Después tenemos el principio de transacción. El principio de transacción no es, no es el que me pagan, ¿sí? No es el que me pagan. El principio de transacción no es el que me dan dinero. El principio de transacción es aquel el que llego yo a un acuerdo con el empleador y el trabajador. Por ejemplo, digamos que Sandrita es mi jefa. Sandrita, por favor, ¿me das permiso para poder ir a verle a mi hija a la escuela? Sandrita me dice, sí, puedes ir. Ese momento hubo un acuerdo. ¿Por qué? Porque yo le propuse algo a Sandrita y Sandrita lo aceptó. Se convirtió en un acuerdo. ¿Sí? La transacción es acuerdos, acuerdos que nosotros podemos llegar a dar, tanto trabajadores con empleadores, ¿sí? O con jefes. Después tenemos el principio de estabilidad laboral, ¿sí? Este principio versa sobre que debemos tener permanencia en nuestro lugar de trabajo. Permanencia o continuidad de nuestro lugar de trabajo. ¿Sí? Lógicamente que existe una estabilidad reforzada para las personas que llegan a tener un contrato indefinido. ¿Sí? Porque la única forma en la que se va a terminar el contrato es por un despido o porque se portó mal y tocó hacerle un visto bueno. Vamos a cerrar un ratito esto y preguntar si me entendieron. ¿Sí? No hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes. Andrés, buenas tardes con todos, esperando se encuentren bien. Verá, con los ejemplos que usted manifiesta, con eso sí me está quedando claro como tal. Un asunto, por ejemplo, en el tema de la libertad, ¿se puede tener libertad en los horarios de trabajo? ¿O netamente uno tiene que regirse al horario ya establecido? Porque ahí en ese caso, pues ya no tendríamos libertad como tal, ¿no es cierto? Porque una persona que no cumple con su horario de trabajo y se toma demasiadas libertades, entonces cumple con el tema de libertad, pero no cumple con el horario de trabajo. Entonces ahí es donde estoy un poquito confundido, porque yo que sepa, pues como trabajador yo tengo diferente tipo de obligaciones que tengo que cumplirlas, me guste o no. Ya, perfecto. A ver, el tema de la libertad, Andrés, te debe quedar claro de que es libertad de elección, libertad de decisión, ¿sí? De dónde quieres trabajar o si me van a contratar o no, más no la libertad que tú quieres tener en tu puesto de trabajo, ¿sí? Esa libertad, lógicamente, nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? Esa libertad, nosotros tenemos que, o bueno, un horario tenemos que nosotros cumplir, es obligatorio. ¿Por qué? Porque tú tienes la libertad de firmar el contrato si te conviene o no, ¿sí? Pero al firmar un contrato tú te estás obligando a respetar normas y a respetar el reglamento interno de trabajo. Es decir, si te dicen trabajas 8 horas, tienes que trabajar las 8 horas. Entiendo, me quedó muy claro. Ahora sí ya le entiendo el término libertad. Sí, porque, claro, yo pensé, creo que de más, lo lamento. Pero bueno, entonces, en este caso, prácticamente, como usted dijo, no solo los trabajadores tenemos este tipo de libertad, sino también los empleadores como tal. Si me conviene, todos los requisitos, reglamentos, políticas de la empresa, pues firmar el contrato. Si no,
estoy en mi libertad de no hacerlo y buscar otra cosa, ¿verdad? Correcto, así es. Le agradezco mucho por la explicación, me quedó muy claro. Sí, ese asuntito nomás me quedó, tenía confusión, pero ya me quedó claro. Ya, perfecto. ¿Hay alguna otra consulta más, tal vez? Sí, está muy bien. El tema de estabilidad laboral. ¿Te he entendido? Sí, que sí, profe, que siga nomás. Increíble. Ok, muy bien. A ver, voy a dar una indicación aquí, temas generales, ¿sí? Las clases grabadas ya me indicaron que existe una aula virtual, ¿sí? Entonces voy a esperar que se convierta la grabación para poder subir a YouTube y que ustedes puedan acceder a esas clases. Creo que deberes no debo mandar, así que deberes no hay, simplemente asistan a clases, entiendan lo que quiero llegar a explicarles, ¿sí? Y sobre todo, chicos, presten mucha atención en las clases que tenemos de aquí en adelante. ¿Por qué? Estas clases, las siguientes que vamos a tener, son clases ya totalmente para su profesión. ¿Sí? Estas sí les va a servir, pero vamos a entrar a temas más profundos de talento humano. Vamos a entrar a temas más profundos del derecho laboral, como derechos, cómo funcionan, cómo se hacen, qué pasa con un despido, qué pasa con un visto bueno, qué pasa con una renuncia, ¿sí? Cuáles tipos de contratos existen y demás. Entonces, para siguientes clases, yo sí quiero que vengan eh, con el ánimo, ¿sí? Que se ve que tienen de aprender un poco más, ¿sí? De aprender un poco más. Y eso es lo que a mí me gusta de este grupo, como yo les dije en la anterior clase, yo nunca he dado clases a, a las personas con discapacidad auditiva, nunca les he dado, ¿sí? Y me gusta darles. De ahora en adelante voy a pedir al instituto que solo me pongan en clases con personas con discapacidad auditiva. Ya porque con el grupo de la Sandrita ya no quiero estar. ¿Verdad que me piden un reporte? Entonces, y otra cosa, chicos, quiero dejar claro aquí el tema, sobre todo el tema de la palabra en el cual hubo un pequeño conflicto en el tema anterior. Lo siento, si es que se llegaron a ofender, no fue mi intención y eso estaba en la ley, ¿sí? Yo hablo y lo que hablé fue discapacidad auditiva, nunca dije esa palabra. Sí, solo quiero recalcar eso para que no se sientan mal y digan, no, este profesor es un tal y pascual, sino que sientan que nunca haría o discriminaría a alguien, jamás en mi vida. Creo que tenemos la mano levantada de Vanessa. ¿Vale? No, tranquilo, profesor, no se preocupe. En realidad, es más, le agradecemos mucho el que usted nos haya explicado que lamentablemente, pues ese término está colocado ahí en la ley. Y gracias por decirnos que usted no puede cambiar la ley como tal. Eso también es parte de su enseñanza. Entonces, está bien, es parte cultural de nosotros intentar, más que buscar problema o polémica, es explicar a la persona, pues, ¿cuál es el término correcto? Usted nos explicó, entonces eso no pasa nada, está bien. Ok, perfecto. Pues solo tenía que recalcar para que quede entendido y no me odien. Entonces, chicos, No, no, dice no, no. No se le odia, profe. lo bueno es que no me odian, es lo importante. Entonces, chicos, de aquí disfruten el fin de semana que tienen. Yo me encargaré de subir las clases. Voy a subirles un libro, ¿sí? Que les va a servir para su profesión, ¿sí? No les va a servir mucho para lo que estamos hablando aquí,
les va a servir para su profesión. Para que cuando ustedes ejerzan, van a tener esa ayuda de este libro que es un manual práctico, ¿sí? En el cual ustedes van a tener modelos de contratos, van a tener formas de cómo calcular una liquidación y van a poder ser más fácil y llevadera la vida. Entonces, eso chicos, disfruten su fin de semana y nos vemos el siguiente. Cuídense mucho. Cuídese, profe. Chao, Sandrita, nos vemos.